Una vez más nos encontramos para dar continuidad a nuestros estudios en video. Bien, hoy vamos a hacer la segunda parte del día tercero, del periodo de tiempo del número 3. Para ello, les invito a que compartamos en las Escrituras en el versículo 11 de este capítulo primero que estamos estudiando. Dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue tarde, y fue mañana del día tercero. Bien, recuerden que este periodo de tiempo, el tercero, por la cantidad de información que contiene, decidimos hacerlo en dos partes. En el primer video pudimos observar que Elohim trae una esperanza a aquellas aguas que habían quedado por debajo de la Raquillá, que no habían sido tenidos por dignos de ser llevados sobre las alas de la Raquillá. Quedaron aquí y quedó expuesto, no se pudo ocultar su estado moral. Su estado moral era seco, árido, sin vida. Bien, sobre entonces esas aguas, esos pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, cuyo estado moral era el no próspero, el seco, el carente de recursos para producir vida, Elohim trae una esperanza. La esperanza la trae por medio de la siembra del pasto, de la planta y del árbol frutal. Vamos a ver cómo dice en hebreo. Lo que yo acabé de leer fue la versión de Casiodoro de Reina de Cipriano de Valera. En hebreo dice así, el verso 11. Vayomer Elohim tatse haaretz, deshe esep masria del sera, etz pri ashe pri Lemina Asher del Sera. Y pronunció Elohim, germine la seca pasto, planta cuya simiente tenga semilla, árbol frutal que haga fruto según su especie con su semilla. Esto es lo que diría el verso número 11. El 12 es Batatse Haaretz deje eser masria sera leminehu baetz oyech pri asher del sera leminehu bayar Elohim kitov. Y germinó la seca pasto, planta con simiente y semilla según su especie, y árbol que hizo fruto con su semilla según su especie. Y examinó Elohim que era apropiado, que era justo, que era bueno. Bien, recuerden que todo este capítulo del Barashit está manifestado, se da a conocer por medio de los símbolos. No está en forma literal, sino que transmite una información clara, contundente, específica,
pero por medio de los símbolos. Bien, para el caso dice que Elohim se pronuncia en que germine la seca pasto. Ustedes van a leer en ese verso 11, en la traducción más común, dijo Dios produzca la tierra hierba verde. Germine es distinto, ¿no es cierto? Nos da a entender a un proceso, que no es que sale de repente todo y aparece toda la vegetación. La germinación es poner una semilla y observar ese proceso, cómo va evolucionando esa semilla que se sembró. Para el caso, lo primero que se va a germinar en la seca, en la condición, recuerden, no estamos hablando del planeta como terreno, como suelo, como país, como nación, sino que estamos hablando de las personas que habitan el planeta Tierra, en su condición moral. Su condición moral es la condición seca. Entonces dice que Elohim pronuncia que germine en esa condición moral, la condición seca, el pasto. Lo primero que va a producir el estado moral de las personas es lo que la Escritura llama pasto. Deshe, pasto. El pasto sería la información básica que va a estar al alcance de todos, principalmente del ganado, de aquellos que son llevados, de aquellos que son conducidos, de aquellos que no tienen una vida propia con sus propias decisiones, sino que otros les dicen lo que tienen que hacer. La información que llega a este tipo de personas entonces es el pasto, es lo básico. Se podría decir que es lo que toda persona conoce, toda persona habla de Dios, toda persona pronuncia en algún momento de su día por ejemplo, si Dios quiere, si Dios permite, Dios quiera, siempre pronuncia algo referido a Dios. O sea, llegan a un conocimiento básico totalmente de que hay un creador, de que hay alguien que nos hizo y que ese alguien está en cierta forma relacionado con nosotros. Entonces, el pasto sería la información básica. Todo ser humano alguna vez en su vida escuchó algo referido a Dios y él mismo en algún momento de su vida pronunció ese título llamado Dios. Bien, entonces luego dice que también este estado moral, la seca, iba a germinar planta cuya simiente tenga semilla. Lo que ustedes van a leer en la versión de Casiodoro de Reina, hierba que da semilla. En realidad, la traducción sería planta. Planta ya sería un segundo escalón en el conocimiento. Lo primero era el pasto, información básica. Ahora sigue una información complementaria, una información un poco más elevada que el común. Eso lo llama entonces planta. Y fíjense que tiene la particularidad de tener también semilla. O sea que se puede reproducir esa información. Lo común sería que el pasto no tiene una semilla para poder transmitir. En cambio, la planta sí. Esta información complementaria ya sería lo que prueban muchos, no a través de las religiones. No estoy hablando de religión. Ninguna religión, algunas tienen muy buena intención al hablar de Dios, hacen obras muy buenas, pero la información que Elohim trae y pone al alcance de todos nosotros no proviene de ninguna religión. Por más buenas intenciones que ellas tengan, no se llega al pleno conocimiento de esa libertad que el Señor Yeshua dijo: conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. No se trata entonces de repetir como loros, no se trata de decir cosas sin entendimiento, se trata de llegar a conocer una verdad. Muy bien, los que comen de estas plantas con semilla comienzan el proceso de reproducción, llegan a probar
lo primero que esa verdad transmite, empiezan a abrir sus ojos, su mente empieza a razonar de otra manera. Repito, no de acuerdo a ninguna religión. No se necesita una religión para hablar de Dios. No se necesita una religión para estudiar la Escritura. Se necesita un corazón dispuesto a alimentarse de esta segunda etapa, la planta con semilla. Esto nos va a llevar a un tercer proceso de germinación, lo que Elohim llama árbol frutal. El árbol en la Escritura simbólicamente transmite sabiduría, un desarrollo, aquel que se eleva del suelo y va buscando la altura. El árbol entonces hace referencia a un conocimiento más elevado, un conocimiento que no solamente va a tener semilla y va a poder reproducirse, sino que es un conocimiento que muestra frutos, muestra resultados. Esos frutos están a la vista de todos los demás. Todos los demás pueden comprobar que esa persona es un árbol y de acuerdo a sus frutos llegan al razonamiento si es un árbol bueno o si es un árbol malo. Lamentablemente, el hombre ha evolucionado, por decirlo de alguna manera, aunque yo creo que es al revés, involucionó en sus avances tecnológicos, en el desarrollo de su ciencia, y muestra frutos, muestra resultados, pero no son resultados que nos acercan a nuestro Creador, que hacen ver que nuestro Creador está en nosotros, sino más bien son resultados que por más buenos que al comienzo parezcan, terminan alejándonos de la idea original de nuestro Padre, terminan entreteniéndonos en cosas que para nada nos favorecen. Bien, en este caso dice que está al alcance de la seca el árbol frutal, árbol que hace fruto según su especie, con su semilla en él. La sabiduría está al alcance de todos nosotros. No importa la denominación a la que pertenezcamos, no importa en qué iglesia fuimos criados, no está hablando de religión, está hablando de conocimiento, está hablando de sabiduría que proviene de lo alto y que se manifiesta en nuestro estado seco, sin vida, para producir entonces en nosotros un fruto real. Dice entonces el versículo 12, y germinó la seca. O sea, esa información prendió en nuestro planeta, en las personas. No vamos a decir en la totalidad, pero siempre hubo un remanente que pudo comer, alimentarse de esta siembra de parte de Elohim. Por eso es que a veces yo me refiero a Elohim como los sembradores de vida. Aquí está demostrando que viene Elohim y siembra el conocimiento. Básicamente, lo que yo llamo vida es el conocimiento que Elohim sembró en nuestro planeta. Es el llegar a ver a Dios. Y usted me va a decir, a Dios nadie lo vio jamás, no se puede ver, pero por medio de su palabra Él se da a conocer. Podemos llegar a conocer a nuestro Creador de una forma que parecería que lo estamos viendo en la Escritura. Ver quiere decir conocer, entender, llegar a darse cuenta con total claridad de qué trata todo esto. Bien, dice entonces que la tierra germinó ese pasto, esa información básica, que también germinó esa planta con simiente y su semilla según su especie. Empezó a evolucionar en ese conocimiento dado por Elohim. Y llegó también a germinar el árbol frutal con su semilla según su especie. La humanidad llegó a disfrutar y hubo varones en la Escritura
que llegaron a ser parte de ese árbol frutal. Los patriarcas, por ejemplo, llegaron a tener un conocimiento claro de lo que Elohim transmitía. Bien, dice entonces que examinó Elohim y vio que era apropiado, que era bueno, que era justo. Vio entonces que el resultado de esa siembra había causado en algunas personas ese árbol frutal. El verso 13, y llegó a ser tarde y llegó a ser mañana, día tercero. De esta manera entonces se cierra este periodo de tiempo, el tercero, donde Elohim entonces, luego de dejar exhibida la pobreza, la sequedad de la humanidad, les da una oportunidad, les da una esperanza por medio del conocimiento. Un conocimiento manifestado de tres formas. En el pasto, una información básica; en la planta con semilla, una información complementaria al pasto que nos eleva un poquito más, pero la más importante es el árbol frutal, el que nos da la sabiduría. Bien amigos, entonces esto es el periodo de tiempo número 3. Nos estaremos viendo en el próximo video para continuar con nuestros estudios. Que el Padre diga bien de usted.